Oh bendito Padre Celestial, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que tiene misericordia de nosotros, el que este día nos tiene con vida, aleluya. Le damos la gloria y la honra a Él porque se lo merece, ya que es digno de toda alabanza. Así dice su bendita palabra. En las Santas Escrituras muchas veces, ¿verdad? El Señor nos ha hecho ver dónde dice, dónde habla, donde Dios ha puesto las alabanzas para que se alaben al Señor. Él nos habla aquí en las Sagradas Escrituras de cómo el Señor nos enseña cómo debemos de alabarlo y a quién se le debe de alabanza. Porque ciertamente no a todos, ¿verdad? No todos merecen la alabanza y no todos tienen la alabanza porque hay un solo Dios. Grande, hermoso, poderoso, nuestro bendito Dios. Dice en Apocalipsis 19, versículo 19, 1, van adelante. Alabanzas en el cielo. Dice, después de esto hay una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, aleluya. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado la gran ramera, ha corrompido la tierra de su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella subió a los cielos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que está sentado en el trono, aleluya. Y decían, amén, aleluya. Dice, ¿y qué dice más? Bueno, aquí dijo esa alabanza, ¿cómo alabaron al Señor? La alabanza solamente es para Él. Y aquí nos muestra el Señor dice cómo los ancianos, los ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra, adoraron al Señor. Alababan a Dios. Esa es la enseñanza que nos dice Dios a quien se debe de alabar. El poderoso, dice al Salvador, dice la salvación. ¿Quién es el Salvador? Mira, dice, después de esto hay una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Salvación, ¿quién es el Salvador? Aquí dice la palabra que el Salvador es Jesucristo, que Él vino a salvarnos de los pecados, de ser condenados por causa del pecado, ya que el pecado es el que va a condenar a la persona, porque es el pecado el que Dios no acepta que entre al cielo, no nosotros, porque nosotros el Señor nos creó de una manera tan hermosa, pero por causa de que el pecado entró en Adán y Eva, y ahí en toda la multitud, porque ellos son nuestros padres, entrando en ellos, pues vino a afectar a todos nosotros, ¿verdad? Y ciertamente, pues no se puede quitar. Solamente Jesucristo es el único que puede quitarnos ese pecado. Porque Dios lo mandó precisamente para salvarnos de esos pecados. Él es el Salvador. El Salvador que el Señor envió.
Imagínate. Dice la bendita palabra. En San Lucas, capítulo 2, versículo, 8 en adelante, para que veamos. Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Yo os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Aleluya. Aquí especifica bien quién es el Cristo, el Señor. ¿Y quién es el Cristo? Sabemos que todo, el que murió en la cruz del Calvario fue Jesucristo. Cristo, el Salvador. Él es el que había nacido un Salvador, que es Cristo, el Señor. Cristo porque fue crucificado en la cruz del Calvario. Jesucristo, que ya lo había dicho anteriormente, que iba a nacer. Se lo dijo Dios a ¿cómo se llama? A María. Y ahora considerarás en tu vientre darás a un hijo y llamarás su nombre Jesús. Cuando María se regocijó en el capítulo 46 dice, en el primer capítulo, versículo 46. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Estaba contenta María, porque traía al Salvador en su vientre, y el Salvador era Jesucristo. Y a Él es al que se debe de dar la alabanza solamente Jesucristo. Allá se dijo el Salvador. Porque el Señor dice que le dio todo a Él. A Él le dio el poder, ahí lo dice, el dominio, todo se lo dio a Él. En Isaías 42 dice, he aquí mi siervo, yo le sostené, mi escogido, en que mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre mi espíritu, Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la oirá en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humara. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las cosas esperarán en Él. Así ha dicho Dios, el creador de los cielos, y que los despliega y que extiende la tierra sobre sus productos. El aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu los que por ella andan. Yo, Dios, te he llamado en justicia, te sostendré por mano, te guardaré, te pondré por pacto, por pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Aleluya. El siervo de Dios era Jesucristo, y que Dios había enviado, lo escogió, le mandó a predicarle arrepentimiento de pecado. ¿Y por qué arrepentimiento de pecado? ¿Por qué dice, a qué vino? ¿Por qué Jesús vino a predicar eso? Arrepentíos, porque el reino de los cielos es cercano. Porque fue lo primero que Jesús vino a predicar. Porque el pecado es el que está condenando a todos hermanos, como ahorita se dijo. Porque el pecado es el causante de la separación de Dios y su creación. Porque el pecado es el que no le permite tener una relación con Dios. El pecado es sucio y Jesús, Dios, es santo. El pecado es el que no puede entrar al cielo. Por eso es necesario que nos quitemos el pecado. Es como si tú vas a una fiesta
Esa fiesta es pues de que tienes que ir pues bien cambiado, ¿verdad? Bien listo, bien limpio. Y vas a esa fiesta sucio, no te van a entrar. Aunque seas el novio, eso es decir, vayas a cambiar. Pues sí, pues así no puede casarse. O el padrino, o como sea, porque pues está mal vestido. Ahí le habla de una persona que no pudo entrar, que estaba sucio. Es por eso que la persona que está con pecados no podrá entrar al reino de los cielos, al cielo, a la vida eterna, al lago, a la nueva Jerusalén que el Señor tiene preparado, esa gran ciudad santa. Por eso dice que es santa, porque solamente el santo, el que entendió que el pecado no entra al cielo. El que entendió que dice, es que yo no voy a entrar con el pecado, necesito dejar mi pecado para poder entrar al cielo. Entonces, por esa razón, ese es el que está arrepentido. Ese es el que está entendiendo que al cielo no va a entrar con esos pecados. Está entendiendo y está quitándolos de su corazón, de su cuerpo, todo su alma. Se está santificando, dejando el pecado para poder entrar al cielo. Porque con todo el pecado no entrará al cielo. Va a entrar al infierno, y del infierno a ser juzgado en el día de juicio para ser condenado eternamente en el lago de fuego. Entonces, esa persona va a poder entender, va a tener va a poder saber lo que está entendiendo, pues que Dios es santo, que por esa causa vino porque nos ama tanto. Se despojó Dios de sus riquezas celestiales, no de dinero, para poder venir aquí a los cielos, aquí en la tierra, perdón. Se despojó de todas las cosas. Y vino a morir por nuestros pecados, a pasar mucho sufrimiento, porque no le fue así sencillo a Jesucristo pagar nuestros pecados. Todos sabemos que fue en la cruz del Calvario. No fue sencillo que dijera, ya pagué tus pecados. Sencillamente no. Fue muy fuerte. Cómo fue que lo golpearon, lo azotaron, lo encarcelaron, lo escupieron, menospreciaron, le hicieron todo lo que quisieron hacerle por medio de Satanás. Y Dios permitió todo eso. Dios permitió que todo eso el ser humano hiciera. Por amor. Imagínate cuánto es el amor de Dios, que soportó todo. Todo, absolutamente todo eso que le hicieron aquí. Que cada vez que peca el ser humano, es cada golpe que recibió él. Pero todo aquel que de veras se arrepiente y llega a comprender la palabra, a entenderla, a saber de verdad que Jesús es su Salvador, que no tenía por qué pagar nada él por mí, por ti, ese es que de verdad comprende y dispone su corazón a Dios para agradecerle y tomar en cuenta ese sacrificio
y no ponerlo en vano. La palabra dice que no es en vano para nadie, pero hay muchas personas que en el mundo rechazan la crucifixión. El hecho de que nosotros no nos convirtamos, no nos arrepentemos, el mundo, su creación, está rechazando esa cruz, ese sacrificio, esa gran oportunidad. Pero todo aquel que entiende y comprende, no la rechaza. No rechaza el sacrificio y lo toma en cuenta. Toma en cuenta el sacrificio, agradeciéndolo y también sometiéndose, guardando su palabra. Comprende el amor tan grande que tuvo Dios para venir al mundo, para ser muy aborrecido, pasar todo lo que pasó ahí. Cuando de verdad hay un arrepentimiento, ¿verdad? Ya se comprende, se entiende. Porque no todo el mundo lo hace. La palabra dice que serán pocos los que van a ser escogidos por Dios. Los que Dios sabe que sí se están sometiendo a su palabra, que sí están tomando en cuenta, que sí están, venía la palabra, que sí se están entregando, que no toman en vano, no desechan la palabra. Cuando dice la palabra, no le des las perlas a los puercos, se la van a pisotear. Cada palabra escrita en la Biblia es muy valiosa, poderosa. No se compara con cualquier palabra que hay en el mundo. Es poderosa y santa cada palabra escrita en la Santa Biblia. Por eso Dios la predica, la habla, pero a quienes quieren y a quienes no, pues ya no se la da. Él sabe quién desea, quién quiere, es el que la da, que no se la da a pisotear, porque no es cualquier cosa. El mundo está acostumbrado a tirar todo, a desechar todo, a desechar la palabra, como hicieron a Jesucristo, lo hicieron horrible. Están acostumbrados a hacer a lo que siempre ese ser humano quiere hacer, sin tomar en cuenta que era Dios y que es Dios, y que todo lo que hace va a traer consecuencias. Pero Dios en su amor dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Imagínate, Dios amaba tanto, Jesús amaba tanto, que no quiso escuchar todo lo que sus insultos, lo que decían, lo que hacían. Cerró su boca para no decir nada, cerró sus oídos. Y solo dijo, perdónalos. ¿Saben lo que están haciendo? Como si encuentras un niño que está haciendo algo que no está bien, que debe hacer. Te darás cuenta que es un niño que no sabe lo que está haciendo. El ser humano no es un niño. Dice que nadie toma por inocente Dios. Pero sí es una persona que desconoce de Dios. No comprende quién es Dios, qué es Dios. Están acostumbrados tanto a la mentira, en la idolatría, que cuando llega Dios a la tierra, es la verdad, se enojan porque la mentira está dentro de ellos, su idolatría, su Dios. Para ellos es desconocimiento a Jesucristo, porque el mundo está acostumbrando a la mentira, a la idolatría, a sus dioses.
Y llega Jesús a decirles que Él es el Dios. Y Él es la verdad. Lo rechazan porque por la costumbre que tienen. Están acostumbrados a las borracheras, a las orgías, a las fornicaciones, a los adulterios, a los robos, al dinero, al placer, que la idolatría le estaba consintiendo. Están acostumbrados a esa vida viciada, idolatría, porque la idolatría te permite todo. Como no habla, no ve, no oye, solamente lo tiene puesto. Porque si hablara de idolatría, le dijera su pecado, no estuvieran ciegos. No vivirían en desenfrenos y en pecado. Si fuera Dios en ellos. Pero como no es Dios y no hablan, les gusta adorarlos porque están acostumbrados a la mentira, porque ella nunca habló, nunca dicen nada, los dioses, las idolatrías. Y viene Dios en forma de hombre, Jesucristo, y Él sí habla. Él se predica del pecado, de arrepentimiento. El ser humano dice, ¿pero qué es eso? Estoy acostumbrado al pecado, a que mi Dios, la imagen, la idolatría, la estatua que yo adoro, que es para mí Dios, que ellos pensaban que era Dios de los cielos, Dios todopoderoso, estaba haciendo lo correcto, que era normal, que estaba bien como vivía en todos mis pecados. Y viene Jesucristo a decir los pecados. Por eso dice que no tendría pecado si Jesús no le viniera a decir el pecado. Pero ciertamente existe el pecado desde el principio de Adán y Eva. Por eso Jesucristo se le hizo algo, como viene Jesús a decirles ahora que viven en pecado. Ciertamente el pueblo de Israel conocía de su Dios, los gentiles no. Y ciertamente acostumbrados a la mentira, Jesús viene a decirles la verdad. Pues eso es una cosa de enojo porque están acostumbrados a vivir en la mentira, a vivir con un Dios de madera, de bronce, de oro, de plata, Judas, Tadeo, San Martín de Porre, María, Guadalupe, Baal, bueno, todo tipo de idolatría, que nunca les dijo nada que según eran dioses, y que ellos pensaban que estaban correctamente bien. Y por eso es difícil para ellos creer que ese Dios, Jesús vino a predicar, de verdad es Dios. Y para ellos su Dios, pues estaba en la idolatría. Y que ellos, ese Dios que ellos tenían, consentían todo. Y como pues les gusta el placer y el pecado, pues mejor prefieren seguir en la idolatría y no creen en Jesucristo. Porque ciertamente la palabra es espada y se penetra a los huesos. Y que sí te convence, sí. Pero muchas personas que no quieren, porque no quieren dejar el pecado. Prefieren enojarse, prefieren hacer como que no entendieron, como que no quisieron, y seguir en el vicio, en el pecado. Pero Dios, en su misericordia, predicó el día que vino y sigue predicando desde los apóstoles hasta ahora, anunciando el arrepentimiento de pecados, porque generalmente ese es el que nos evita ir con Dios, y el que todo aquel que ha entendido y comprendido y reconocido que es un pecador, se arrepiente y se está vistiendo de lino fino. ¿Para qué?
para hacer las bodas del Cordero. La palabra dice aquí, dice en Apocalipsis 19, 7, 8. Gocemos y alegremos y demos gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le concedió que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es la acción justa de los santos. Le concedió Dios que se santifique, se purifique, para poder entrar a las bodas del Cordero, ser la esposa de Jesucristo y casarse. Y estar en las bodas del Cordero, ese lugar tan bonito, ¿verdad? Que va a estar preparado, está preparado ya. Está preparada la gran ciudad celestial para todo aquel que se ha santificado y ha decidido buscar a Jesús. Ha entendido que Jesucristo tuvo tanto amor por él que no quiere desperdiciar esa gran oportunidad. Esos golpes, insultos que él tuvo por él, si no voy a despreciar eso que sufrió él, va a valer la pena porque yo voy a tomar en cuenta lo que él hizo por mí y no fue en vano. Y decide arrepentirse, entregarse y convertirse para honrar a Dios y agradecerle a Dios por lo que vino a hacer. Aleluya. Bendito sea el Señor, mi alma te alaba, te damos gracias, Padre bendito, en esta hermosa noche, y gracias por tu bendita palabra, gracias porque te alabamos, te glorificamos, gracias por todo, Señor, gracias por este día, gracias por la familia, y gracias porque mañana, si tú permites, anuncies tu palabra también, en el nombre de Jesús, amén y amén. Muy buenas noches a todos, que Dios me los bendiga.